Bueno, se vino arriba Giovanni hoy con las efemérides y dijo, vamos a poner el vídeo dos veces. Por si se les olvidó la primera, lo ponemos la segunda. Elaine Sánchez desde Cuba, un beso grande, grande por allí por Cuba. Vamos a ver, un día como hoy, 23 de marzo, pero de los años 1959, 60 y 61, los primeros 3 años de la tragedia comunista, los primeros 3 años en que cayó la noche en nuestro país. ¿Qué ocurrió un día como hoy, 23 de marzo del año 1959? Pues David Salvador, responsable nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, organizó el desfile de trabajadores frente al Palacio con el objetivo de apoyar las leyes revolucionarias, la intervención de la compañía de teléfonos, la rebaja de los alquileres, la reforma agraria, etc. Los oradores en este acto frente a Palacio fueron Manuel Urrutia, Leandro Barrera, Isidro Figueroa, Miguel Quintero, Oscar Martínez, el propio David Salvador, José Figueres y Fidel Castro. El expresidente Figueres, en su intervención, manifestó su cariño hacia el pueblo cubano. También se declaró amigo de los Estados Unidos y dijo que si estallaba un conflicto armado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, Latinoamérica formaría fila al lado de los norteamericanos. Aquí lo interrumpió, evidentemente, el líder de los trabajadores cubanos, David Salvador, y expresó: los Estados Unidos quieren que nosotros le saquemos las castañas del fuego. Más tarde, Fidel Castro comienza su charla con estas palabras en el mismo discurso: nunca sabe uno cuál ha de ser su más difícil comparecencia en una tribuna pública. Para mí, ninguna tan difícil como esta de hoy, en que siento discrepar con las ideas expuestas por el ilustre visitante que es José Figueres. Claro, José Figueres en este discurso estaba hablando en efecto de su apoyo a los Estados Unidos contra los rusos, contra los soviéticos. Lo que no tenía muy claro José Figueres era que ya Fidel Castro estaba apoyando, era comunista, estaba apoyando también a los soviéticos. Más tarde, Fidel Castro en este mismo discurso termina con estas palabras que todavía hoy los comunistas siguen usando en sus frases repetidas y ya gastadas. Dice: quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre. Estas palabras surgen de ese discurso de Fidel Castro. Un día como hoy también del año 1959, triunfó el doctor Juan José Trajano González en las elecciones celebradas en la Gran Logia de Cuba, resultando electo como gran maestro de la masonería. Un día como hoy también, del 59, el ministro de Recuperación de Bienes Malversados intervino el canal 12 de televisión. Ya se empezaban a intervenir los canales de televisión, violando así la libertad de prensa, la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad de información de los cubanos, robándose las propiedades de cubanos que con mucho sacrificio y mucho trabajo pudieron reunir y poner en marcha sus negocios. Un día como hoy también fue electo el presidente del Club Rotario de La Habana, el doctor José M. Vidaña. Un día como hoy también, pero del año 1960, el secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, David Salvador, hizo entrega de los cheques de $1000 a cada una de las familias de los marinos franceses muertos en la explosión del vapor La Cubre. En el acto estaban presentes el secretario de la CGTF, una central también de sindicato francesa, Benoît Franchon-Pierre, otras personas más del gobierno y representación francesa, y el embajador de Cuba, el doctor Gran y autoridades francesas. David Salvador, en esta entrega del cheque de $1000 a los familiares de los franceses muertos en la Cubre, dijo que en representación del gobierno revolucionario y todos los trabajadores de Cuba, hacía entrega de la cantidad asignada para aliviar en algo el natural desamparo en que quedaban las familias de los obreros marítimos muertos en el criminal sabotaje del vapor La Cubre. Después afirmó David Salvador que la explosión del mercante francés se debió a un sabotaje organizado en el puerto de embarque, y añadió: este se debió a las fuerzas internacionales que tratan de someter al pueblo cubano para mantener sus privilegios, sus viejos privilegios. Todavía hoy no se ha podido probar, no hay evidencia de que lo que ocurrió en La Cubre fuera un sabotaje. Y en caso de que se lograra probar de que fue un sabotaje lo ocurrido, quedaría también por probar que no fue una acción de falsa bandera, una operación de falsa bandera.
En cualquier caso, ninguna de las dos cosas ha sido probada, ni que fue un sabotaje, y en caso de que fue un sabotaje, que no fue el propio régimen cubano el que se dio el autogolpe para luego victimizarse y seguir ensalzando todo ese sentimiento antiamericano y nacionalista. Un día como hoy también del año 1960, fue condenado el ex capitán Jorge Sotús a 20 años de prisión y el sargento Sebastián Ruiz a 8 años. Llegado el año 1961, un día como hoy, el Tribunal Revolucionario de la Fortaleza de la Cabaña, integrado por Mario A. Tagle Babé, Pelayo Fernández Rubio, Ramón Martínez Fernández, Néstor Alfonso Hernández y Leonel Barras Esteban, en la causa 110 de 1961, sancionó a 20 años de prisión por un delito contra los poderes del Estado a Alberto Álvarez Cueto. Un día como hoy también, el capitán Enrique Llanzó, en una operación brillante, rescató a los últimos 12 supervivientes de las operaciones de guerra que se venían efectuando en las lomas del Escambray y los trasladó a Estados Unidos. Algunos de estos hombres estaban heridos, con hambre y sin parque. Fue un rescate realmente interesante y exitoso y que puso a salvo a estos valientes luchadores anticomunistas que ya se habían quedado prácticamente sin municiones y heridos algunos ahí en el Escambray. Un día como hoy también la embarcación de cabotaje nombrada Aloha zarpó de los arroyos de Mantua en la provincia de Pinal del Río con rumbo norte. Sus pasajeros obligaron a los marineros Mario Núñez Gómez, José Enrique Núñez Gómez, Arturo Jesús Fonseca, Juan Novatón y Francisco Novatón, después de una pequeña lucha, viajar hacia los Estados Unidos, donde solicitaron asilo político a las autoridades de migración. Y un día como hoy también, por resolución número 2 del Poder Ejecutivo, le es aceptada la renuncia al doctor Ernesto Alanís Angulo como miembro del Consejo Provincial de la Reforma Urbana de La Habana. Estas son las efemérides de los años de la tragedia 1961, 1960 y 1959, cuando los comunistas llegaron al poder mediante la lucha armada, mediante la violencia, mediante el terror en nuestro país, Cuba.